Hermanos, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Buenos días también a los hermanos que están escuchando ahí en el Zoom. Ahora vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo. Como ustedes pueden ver en la proyección, nos toca estudiar el capítulo 2 esta mañana, así que vamos a comenzar viendo lo que ya habíamos tenido anteriormente, ¿sí? Este libro, recuerden ustedes, fue escrito para principalmente el pueblo judío, para los judíos, ¿no? Recordemos que Mateo era un judío muy celoso, ¿sí? Tiene esa orientación, como también podemos ver que Mateo nos da detalles muy interesantes de las diferentes profecías que existían en ese tiempo relacionado al Señor Jesús. De igual modo podemos ver, ¿sí?, que los evangelios, es decir, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos para grupos específicos de personas, para satisfacer las necesidades espirituales de estos grupos, ¿sí? Vamos a ver durante este estudio que el propósito del capítulo es mostrar el cumplimiento de algunas profecías. Esto está relacionado porque el libro fue escrito directamente y básicamente para el pueblo de Israel, ¿verdad? La semana pasada, nuestro hermano Fabio nos ilustró acerca de las genealogías. Ahí vimos la importancia de estas genealogías, ¿no? En el ámbito, para nosotros hoy día no es tan importante saber estas cosas, pero en el ámbito judío del cual se desenvuelve todo este libro, ¿sí?, era muy importante. ¿En qué sentido? En el sentido de poder ellos regresar hacia atrás para encontrar su linaje. Es decir, para poder llegar hasta la tribu de la cual procedían. La idea de Mateo cuando mostró la genealogía de Jesús era llegar infaliblemente, ¿sí?, a la tribu de Judá, de donde debía proceder el Salvador, que ya había sido anunciado. Entonces, Mateo hace esa genealogía, pero con relación a José. Pero si leemos en el libro de Lucas, ¿sí?, la genealogía que hace Lucas está con relación a María. Entonces, si unimos los dos evangelios, tenemos claramente que el Señor Jesús indudablemente provino de la tribu de Judá, por el lado de María como su madre carnal y por el lado de José como su padre adoptivo. Entonces, por eso fue importante que se estudien las genealogías, que se dejen escrito, que se dejen reportadas estas genealogías, ¿no? Sabiendo esto, ahora vamos a desarrollar todo el capítulo 2. Por tanto, vamos a leer todo el capítulo. Así que yo les pido paciencia, ¿sí? Ustedes sigan la lectura conmigo, tanto acá en la proyección como en vuestros aparatos electrónicos. Dice así Mateo capítulo 2. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Lo que escribió el profeta es, versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Versículo 7 en adelante. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella.
y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, y que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Hemos leído de corrido todo el capítulo, ¿sí? Y es interesante saber los muchos detalles que pone Mateo. Yo no sé si ustedes han encontrado en la lectura. Ahora vamos a desarrollar este capítulo para encontrar esos detalles. ¿Ya? En este capítulo que hemos leído encontramos cuatro profecías descritas tácitamente. ¿Cuáles son esas profecías? ¿Sí? Tenemos la primera, que el Señor Jesús tenía que nacer en Belén, es decir, el Salvador, el Mesías, tenía que nacer en Belén, ¿sí? Segunda profecía, ¿sí? Tenía que salir de Egipto, ¿sí? ¿Ya? Eso es muy importante. La razón por la cual Mateo pone esta información, la vamos a ver muy prontito. Tercero, tenía que haber un gran llanto en Ramá, ¿no es cierto? ¿Sí? La razón por qué debería haber este llanto en Ramá es, ¿sí?, la matanza de los niños, que es también parte de esta profecía. Y la cuarta, ¿sí?, profecía descrita es que tenía que ser llamado Nazareno, ¿ya? Nazareno. Entonces, veamos la primera parte, la primera profecía, ¿sí? Pero antes de eso vamos a enfocarnos bastante, ¿sí?, en la información
en los detalles que nos da Mateo. Dice, voy a leer del versículo 1 al 5. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Sí? Del versículo 1, ¿sí? Podemos sacar, ¿qué cosa? ¿Sí? Primero, una afirmación clara. El Señor Jesús nació, ¿dónde? En Belén. ¿Sí? ¿Cuándo nació? En los días del rey Herodes. ¿Sí? ¿Y qué pasó por eso? Dice, llegaron de oriente unos magos. ¿Sí? Unos magos. Llegaron a Jerusalén. ¿Qué hay de estos detalles? Primero, tenemos que sacar de nuestra mente ese concepto muy común, muy navideño, ¿sí? De los villancicos que cantan ¿de qué? De los reyes magos, ¿verdad? De los 3 reyes magos. ¿Cuál es la información de Mateo? ¿Que eran reyes? No. ¿Eran 3? No. No nos dice. Dice que eran unos magos, ¿sí? ¿De dónde? De Oriente. Por tanto, probablemente eran de la región de Arabia, ¿no? De Arabia, ¿ya? Más detalles de esos no tenemos. ¿Podemos decir más cosas de esto? No, ¿sí? No. Del versículo 2, ¿sí? Podemos ver otros interesantes detalles, ¿sí? ¿Para qué llegaron a Jerusalén estos magos? Es claro, ¿no es cierto? Para adorar al rey de los judíos que había nacido, ¿verdad? ¿Sí? Vinieron a buscar y adorar a un rey. Muy bien, ¿sí? ¿Y qué los movió a venir a adorar? A ir a adorar. Dice, porque vieron su estrella en el oriente. Entonces, ahora nos podemos preguntar, ¿sí? ¿Cómo asociaron esta estrella con Jesús? ¿Sí? ¿Cómo, si uno ve una estrella en el cielo, por más extraordinaria que sea esta estrella, cómo asociaría con un evento que estaba ocurriendo o que iba a ocurrir en algún lugar? ¿No? ¿Qué movió a estos magos a saber eso? Podemos decir, son pues magos. Y como magos saben de todo. No, eso no es una respuesta. ¿Sí? No es una respuesta. ¿No? La otra cosa que podríamos también preguntarnos es, ¿cuándo vieron la estrella? Recordemos, en ese tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo demandaba cubrir distancias largas? ¿Sí? Desde la parte de Oriente hasta Jerusalén, ¿cuánto tiempo de viaje demandaba para una persona en ese tiempo? ¿No? Calculan entre 6 meses a 1 año a camello. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Tenemos que enfocarnos en lo que está contando Mateo, ¿sí? Ellos vieron una estrella y esa estrella los movió a ir a Jerusalén a adorar, dice, al rey de los judíos. Entonces, una razón, no voy a afirmar, pero muchos estudiosos coinciden, ¿sí? Que estos magos de Oriente conocían una profecía. ¿Ya? ¿Qué profecía conocían? Conocían la profecía que está en Números 24:17, relacionado descrita por Balaam. ¿Y qué dice? ¿Qué dice esta profecía? ¿Sí? Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel
y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sem. Es decir, que de la nación de Israel, de la nación de Jacob, iba a nacer, ¿sí?, un rey. ¿Y cómo sabemos que es un rey? Porque dice, levantará cetro de Israel. El cetro es el símbolo, ¿sí?, de el monarca, del rey, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Y de dónde saldrá esa estrella? Dice, de Jacob, ¿ya? De Jacob. Entonces, volvemos a lo que estábamos estudiando, ¿sí? Esa fue la forma como ellos entendieron de el nacimiento de alguien importante en Jerusalén, ¿sí? ¿Cuándo vieron eso? Más o menos entre 6 meses a un año antes de, ¿sí?, de realizarse este evento. Continuamos, ¿sí? Del versículo 3 vemos, ¿sí?, qué cosa. Que llegando a Israel encontraron ellos a Herodes, ¿no es cierto? Ellos no sabían exactamente dónde iban a nacer. Ellos probablemente también no conocían la otra profecía, ¿sí?, escrita acerca de dónde iba a nacer este Mesías. Entonces, llegando a Israel, comenzaron a indagar, ¿sí?, a saber dónde había nacido el rey de los judíos. Pero ¿quién estaba reinando en ese tiempo? Herodes, ¿sí? Herodes, ¿no? Herodes el Grande. ¿Y qué pasó con Herodes? Vio que su trono estaba siendo amenazado por un nuevo rey. ¿Y qué pasa con él? Dice, se turbó. Y no solamente se turbó el rey, que no era, por cierto, judío, sino también dice, y todo Jerusalén con él. O sea, toda la población de Jerusalén. Pero ¿por qué habría turbado esto a toda la población de Jerusalén? Si entendemos que en ese tiempo la mayoría era judía, ¿sí? Era judía, ¿no es cierto? Entonces, porque este rey los tenía dominados, era un rey muy, muy, muy malo, ¿sí? Herodes el Grande era un hombre muy, muy supersticioso. Venía de una familia muy, muy maldadosa, ¿sí? Yo les invito, busquen en un diccionario bíblico, ¿sí?, los herodianos, para que vean cómo fue esta familia, cómo se hizo, cómo llegó al poder, ¿sí? ¿Ya? Pero lo interesante de esto, y él sabía bien la razón, es que Herodes el Grande venía de Idumea. Idumea es el nombre griego de Edom. No sé si ustedes saben, pero hemos estudiado algunas veces, ¿sí? Edom es el padre de los edomitas. ¿Y quién es Edom? ¿Quién es Edom? Es el hermano de Jacob, Esaú. O sea, los edomitas vienen, ¿sí?, vienen de esa línea, de ese linaje, ¿ya? Entonces, este rey venía de ese linaje. Por tanto, era enemigo de Israel. Entonces, ¿sí?, este rey no se hizo rey por su linaje, sino que compró su trono del Imperio Romano. Eso era lo que hizo que él se turbara por sentirse amenazado, por un lado. Y por otro lado, ¿sí?, también estaba contra el pueblo, ¿sí?, presionando al pueblo. Por eso es que Jerusalén también, ¿sí?, se turbó, ¿ya? Ahora, este versículo 4 es interesante. Y dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Sí? ¿Quién preguntó? ¿Quién preguntó? Preguntó Herodes. ¿Sí? ¿A quiénes preguntó? Miren, a los sacerdotes y escribas. ¿Sí? A los sacerdotes y escribas. ¿Y qué le respondieron? ¿Qué respondieron estos hombres?
El versículo 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Los sacerdotes y los escribas eran los que traducían, bueno, los que escribían, ¿sí?, la Biblia, ¿no?, el Pentateuco, ¿verdad? ¿Sí? Sabían perfectamente y lo sabían de memoria. ¿Qué cosa? Que ya había sido predicho dónde iba a nacer el Mesías. Ya había una profecía relacionada a esto, que está en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Sabían de memoria, pero no lo pusieron de forma práctica, ¿sí? Es como hoy en día, ¿sí? Una gran mayoría de gente sabe que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino a la tierra, pero no lo acepta. No lo acepta como su Salvador. Exactamente era lo mismo que pasaba en ese tiempo. Entonces, continuamos, ¿sí? El versículo 6 describe, ¿sí?, lo que dice Miqueas 2. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. ¿Ya? Acá es muy interesante, porque si comparamos con el versículo de Miqueas, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Si comparamos, no es completamente, ¿sí?, igual, ¿no? Pero el sentido y la orientación es la misma, ¿sí? Recuerde, ¿qué es lo que estaba tratando de afirmar Mateo? Que el Señor Jesús provenía directamente de la tribu de Judá, ¿sí? Eso estaba él apuntando. Entonces, de ahí es la que vemos, ¿sí? Por eso está hablando acerca, dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Es decir, que esta ciudad, para muchos era ciudad sin importancia, pero para el pueblo judío sí era muy importante, ¿sí? Si leemos el Antiguo Testamento, ¿sí?, ¿cómo se llamaba Belén? Betel, ¿no? Betelen. Betlen, eso es la manera correcta de pronunciarlo. En español se ha transliterado a Belén, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó en esa ciudad? Muchas cosas, ¿sí? Cerca de esta ciudad estaban enterrados, ¿quiénes? Abraham, Sara, ¿sí? ¿Quién más? Lea, Jacob. ¿Y fue enterrado quién? José, ¿verdad? Entonces, miren lo que tenía detrás este pequeño pueblito de ese tiempo, ¿no? Esta pequeña ciudad. Bien, entonces, vemos que sí, se estaba cumpliendo claramente la profecía que había sido escrita por Miqueas, ¿verdad? Entonces, continuamos, ¿sí? Del versículo 7 al 12, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí?, otros detalles, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Herodes cuando se enteró que los magos iban buscando a este rey judío? Los llamó, dice, en secreto. Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Quiero que nos enfoquemos ahí, ¿sí? Mateo dice, indagó. ¿Qué significa indagó? Investigar profundamente acerca de un hecho, ¿sí? ¿Qué es lo que le interesaba saber a Herodes? Exactamente, ¿cuándo había nacido este rey? No le interesaba saber dónde, porque a diferencia de los magos, Herodes ya sabía, porque los profetas y los sacerdotes le habían dicho, de acuerdo a la profecía iban a nacer ¿dónde? En Belén, ¿verdad?
Ya sabía él. Entonces, ¿quién informa a los magos que este rey o iba a nacer en Belén? ¿O había nacido en Belén? Herodes, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, ¿sí? Era importante para él. ¿Por qué? Porque el versículo 8 nos dice, ¿sí? Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que también vaya y le adore. Esto nos muestra que Herodes era un rey muy, muy astuto, porque su plan desde el principio, no lo vieron así estos magos, ¿sí? Pero sí, Dios sabía acerca de eso, era saber dónde y cuándo nacería el Mesías. ¿Para qué? Para matarle, para que no fuera una amenaza para su reino, ¿verdad? Entonces les engaña diciéndoles que él también quiere ir a adorarles. Ellos ya enterados de dónde iba a darse este acontecimiento especial, ¿sí? Se fueron, ¿no es cierto? Y acá hay otro detalle que quiero que nos enfoquemos. Está resaltado en el versículo 9 con verdecito. Dice, he aquí la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos. Es decir, que desde que salieron de su tierra hasta que llegaron cerca de Jerusalén, esta estrella los acompañó. ¿Sí? Pero cuando estuvieron en Jerusalén, ya no la vieron, ya no la volvieron a ver. ¿Sí? Y después, ¿sí? Volvió a aparecer. Pero me dice, pero hermano, ¿cómo podemos saber eso? Ah, acá está el versículo 10. Porque dice el versículo 10, al ver la estrella se regocijaron con gozo muy grande. ¿Qué quiere decir? Que habían perdido la estrella. Por tanto, no sabían cómo orientarse, cómo ir, cómo llegar a ese lugar. A pesar de la información que Herodes les había dado, ¿verdad? Porque sabían que esta estrella les iba a señalar el camino. Me voy a detener un poquito para hablarles acerca de esta estrella. Hoy en día hay muchas hipótesis, muchas teorías acerca de qué estrella era. ¿Era una estrella? ¿Era un cometa? ¿Era algo especial? ¿Sí? Los astrónomos están tratando de encontrar, ¿sí? ¿A qué estrella se refiere? ¿Qué estrella fue la que finalmente guió a este grupo de magos? No vamos a saber, pero lo que sí podemos entender de la descripción de Mateo, que era una estrella extraordinaria, era única, no vista hasta ese entonces, y probablemente muy, muy, muy brillante, ¿sí? Para poder marcarles el ritmo a estos hombres. Tratemos de imaginar todo el tiempo que necesitaron para viajar desde sus lugares de origen hasta Jerusalén, ¿no? Entonces, ellos se regocijaron de encontrar, ¿sí? La estrella que les iluminaba para, ¿sí? Llegar al punto donde debían llegar para ver a este rey judío, ¿sí? Versículo 11. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ok, ahora también, ¿sí? Vamos a entender otra cosa, ¿sí? Normalmente en los tiempos de Navidad, ¿sí? Vemos postales, ¿sí? Donde los reyes magos, ¿sí? Están llegando al pesebre donde nació el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Es muy común de entender esto. La gran mayoría de la gente piensa de esa manera, pero entendamos lo que dice Mateo, ¿sí? Primero, ¿sí? Ellos no llegaron al pesebre. ¿Qué dice? Al entrar en la casa. O sea, el niño ya no estaba ahí. Probablemente ya había pasado tiempo, ¿sí?
Se está tratando de establecer cuánto tiempo. Y se supone que si ellos vieron la estrella cuando iba a nacer el Señor Jesús y todo el tiempo que les demoró, el niño tendría más o menos entre 6 meses a 1 año cuando llegaron ellos donde había nacido. Por tanto, todavía la familia seguía en Belén y ya estaba morando en una casa. ¿Sí? Ya estaba morando en una casa. ¿Cuál fue el detalle? ¿Cuál fue la idea de ellos al ir ahí a adorar al niño? ¿Sí? Y por eso se describe, postrándose, lo adoraron. Ahora, ¿por qué normalmente se dice tres reyes magos? Por esto, porque presentaron oro, incienso y mirra. ¿Sí? Pero no es el sentido. Mateo nos está enseñando otra cosa diferente a eso. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está enseñando Mateo al escribir oro, incienso y mirra? ¿Sí? Lo siguiente, oro en ese tiempo simbolizaba ¿qué cosa? Poder. Era el símbolo de los reyes. Segundo, incienso, ¿sí? Que se sacaba de la corteza de un árbol. El incienso manifestaba una vida fragante delante de Dios, porque eso era el incienso, un olor fragante. Y se usaba comúnmente para, ¿sí?, darle honor a Dios. Recuerden, desde el Antiguo Testamento hay casos que los hijos de, si mal no recuerdo, de uno de los sacerdotes de Elí, ofrecieron, ¿qué cosa? Un incienso no consagrado, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Los mató, ¿no es cierto? Entonces, eso era el incienso, ese es el significado del incienso. Y mirra, que era otra sustancia sacada también de la corteza de otro árbol, estaba relacionado con la muerte, porque esta sustancia se usaba comúnmente en la preparación de los cuerpos. ¿Sí? Vamos a estudiar cuando lleguemos a la muerte del Señor Jesús, ¿sí? Cuando fue preparado con mirra. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos? 3 elementos relacionados a qué. 1, oro, al poder, al rey. 2, al olor fragante, ¿sí? A la ofrenda a Dios. Y 3, a la muerte. ¿Pero por qué a la muerte? Porque eso era lo que iba a hacer este Mesías, entregar su vida. Entonces, no son estos 3 por el número de magos que llegaron. Es más que eso. Versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces vemos cómo Dios estuvo actuando, protegiendo a su hijo, ¿verdad? Herodes les había engañado a los magos diciendo que él también quería ir a adorar. Pero Dios mostró a estos hombres las intenciones de Herodes, de querer matarlo, ¿sí? Por tanto, se fueron por otro camino. ¿Ya? ¿Qué dio como resultado esto? ¿Qué dio como resultado esto? ¿Sí? De que Herodes, ¿sí?, se amargara completamente. ¿Sí? Versículo 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga. Vemos nuevamente la acción de Dios a través de su ángel. Estuvo siempre en la vida de José. Y acá confirmamos que José fue un hombre muy obediente. Muy obediente. ¿Sí? Él hacía exactamente lo que el Señor le pedía. Y no solamente era obediente, ¿no? Decía, otra vez tengo que mudarme. Caramba, ya pues dejaré un par de meses y de ahí me iré. No. José hacía así. Recibía la orden e inmediatamente iba. Y él sabía esto. Dice, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. Y él despertando, versículo 14, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto.
¿Y por qué tenía que irse a Egipto? ¿Por qué no se fue a otro sitio? Porque también Dios estaba planeando, ¿sí?, el cumplimiento de otra profecía. ¿Sí? Otra profecía. ¿Cuál es la profecía? Que tenía que salir de Egipto. Y dice que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, ¿sí?, que Mateo cita la profecía que está en Oseas capítulo 11, versículo 1. ¿Sí? ¿Y por qué cita esta profecía? Y dice Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es interesante. ¿Cuál era el enfoque que le estaba dando Mateo? Todo judío de ese tiempo, ¿qué sabía? Que habían sido liberados de Egipto por mano de Moisés, siendo adoptados como hijos de Dios, ¿verdad? Su pueblo escogido. Hace esa relación, ¿sí? El Señor Jesús ya no era el pueblo, ya no era el adoptado. ¿Quién era? El hijo verdadero, ¿sí? Por tanto, tenía que salir de Egipto. Era la salida del Mesías. Entonces, esa es la connotación de esta profecía. Continuamos, ¿sí? De 16 al 18, ¿sí? La amargura de Herodes es manifestada. 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Herodes ordenó matar niños de 2 años? ¿Por qué no bebés de 3 meses, 6 meses? Está relacionado a lo que leímos anteriormente y lo que dice ahora. Él había inquirido, había investigado bien, sacado la información de los magos del tiempo aproximado del nacimiento de este niño, ¿verdad? Si más o menos calculamos, ellos demoraron 1 año en venir, entonces Herodes quiso asegurarse. Y dijo, bueno, si es 1 año, de repente nació un poco antes, bueno, lo siento mucho, agarramos a todos los niños de 2 años, ¿no? Y ordenó a matar, ¿sí? Ahora, ¿por qué Mateo toma esta ciudad, Ramá? ¿Por qué no habla de Belén? Porque antes está diciendo en el 16, ¿sí?, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Es que no solamente fueron los niños de Belén los que fueron ejecutados. En realidad, ¿sí?, se calcula que fueron niños de 2 años, tal vez no muchos, no podemos hablar ni siquiera de cientos, pero que habían nacido, ¿sí?, alrededor de entre 8 a 10 kilómetros de Jerusalén. ¿En qué sentido? ¿Pero por qué? ¿Por qué Ramá? ¿Sí? ¿Por qué Ramá? Porque Ramá está localizada a 8 kilómetros aproximadamente, ¿sí?, al norte de Jerusalén. Y Belén está ubicada a 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Entonces, para asegurarse, él hizo un radio, ¿sí?, aproximado de donde habían nacido estos niños durante ese tiempo, para matar a los niños, ¿sí?, para asegurarse, ¿sí?, de acuerdo a sus indagaciones, que estaba matando a el niño que iba a ser el rey de los judíos. ¿Ya? Pero la profecía fue esta, dice, vos fue ir en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido,
Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron, ¿verdad? Lo que dice Jeremías 35:15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta a sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Pero ¿qué tiene que hacer Raquel con todo esto acá en Ramá? Sí, hemos estudiado bastante acerca del antiguo pacto, ¿sí? Debemos ya más o menos conocer, ¿sí? Raquel, ¿sí? Ya habíamos dicho, fue enterrada también cerca de Belén, ¿sí? Pero más de eso, ¿sí? Cuando Jacob está regresando, ¿sí? Con su familia, Raquel da a luz a su último hijo, a Benjamín. ¿Y qué pasa con ella? Muere. ¿Y dónde muere? En Belén. ¿Sí? Entonces, lo que el profeta Jeremías estaba haciendo era correlacionar, ¿sí? De este llanto desesperado, amargo, ¿sí? De la muerte de una mujer, ¿no? Para darle nacimiento a un hijo, con el llanto amargo de las madres por la muerte de sus hijos, ¿ya? De sus hijos, ¿no? Entonces, ahí viene también esa relación, y es el cumplimiento. ¿Por qué? Porque en toda esta región hubo ese grande lloro, porque Raquel también representa, ¿sí? La madre de los, como madre de parte del pueblo de los judíos. Muy bien, continuamos para terminar. Sí tenemos tiempo, ¿ok? Del 19 al 23. Dice, pero después de muerto Herodes. ¿Qué pasó con Herodes? Este hombre murió. No nos dice en cuánto tiempo, ¿sí? No nos dice cuál fue el tiempo en el cual murió Herodes. Pero información externa, no bíblica, dice lo siguiente, ¿sí? La muerte de Herodes ocurrió antes de la Pascua del año 750 después de la construcción de Roma, y murió a los 70 años. Dice que murió con una muerte atroz, con los intestinos afuera, carcomido por gusanos. Eso es lo que dice, ¿sí? Probablemente por toda su maldad, ¿sí? Entonces, después que murió el Señor, nuevamente le dijo a José, vuelve a Israel, regresa, porque ya ha muerto quien procuraba matar al niño. Ahora José, ¿sí? Responde como anteriormente, 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y su madre y vino a tierra de Israel. Acá vemos una vacilación de José, una de las pocas vacilaciones en su vida. Dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá para ser avisado por revelación en sueños y se fue a la región de Galilea. ¿Qué pasó cuando murió Herodes? Su reino se dividió en 4 partes y fue dada a cada uno de sus hijos. ¿Ya? Diferentes hijos. ¿Y quién reinó, ¿sí? en la zona de Judea? Fue Arquelao, que era otro rey tirano como su padre. ¿Sí? ¿Ya? Pero Herodes tetrarca, tetra significa 4, ¿sí? O sea que era el rey de una 4ª parte, ¿no es cierto? Pues estaba en la región de Galilea. Y ahí fue donde fue José. Y el 23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. ¿Sí? Tenía que ser llamado Nazareno. Ojo, ¿sí? Nazareno, no Nazareo. Son 2 cosas diferentes. ¿Sí? Nazareo eran niños consagrados a Dios, muchos de ellos desde el vientre de su madre. A ver, recordemos un nazareo. Sansón, perfecto, ¿verdad? ¿Y cuáles eran las condiciones? Que no tenía que cortarse el cabello, no podía tomar sidra, no podía tomar vino, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero en las descripciones del Señor Jesús vemos que sí tomaba vino, ¿verdad? Entonces no era nazareo.
es nazareno. ¿Y a qué se debe esto? ¿Sí? ¿A qué se debe? ¿Sí? Que hay una profecía exactamente relacionada a esto que dice tácitamente no. En realidad es una conjunción de diferentes profecías escritas básicamente en el libro de Isaías. ¿Ya? Dice en Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Ya? Acá hay un juego de palabras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra hebrea de el nombre de la ciudad de Nazaret es Netzer. ¿Y qué significa Netzer? Rama o retoño. Es decir, un renacer nuevo. ¿Ya? Un renacer nuevo. Entonces, para la nación judía, esto iba a ser un renacer. ¿Por qué? Porque estaba anunciado que iba a venir un nuevo reino. Si bien es cierto que ellos estaban confundidos, que ellos esperaban un reino físico, y no era así, pero iba a llegar un nuevo reino, ¿verdad? Y de ahí viene, ¿sí? La vara del tronco de Isaí, el vástago, ¿no es cierto? Y la otra profecía está en Isaías 53, 2, 3. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Y va más allá, porque no solamente anuncia Isaías el renacer, ¿sí?, de esta nación, este nuevo vástago que estaba naciendo, sino, ¿qué cosa? Versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentaron quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo que estaba pasando en ese momento, ¿sí? Recuerden, Herodes preguntó, ¿sí?, a los sacerdotes, preguntó a quienes, a los escribas, acerca de dónde iba a nacer este Mesías, ¿sí? Sabían muy bien, ¿sí? Con la llegada de estos magos, ellos pudieron confirmar que el día se había acercado, pero no lo hicieron de esa manera, ¿sí? No lo hicieron. Y ahí está, dice, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Verdad? Entonces, toda esta conjunción de hechos hizo que José llevara al niño a Nazaret. Por tanto, ¿sí?, vemos por un lado que es el vástago, el renacer, el retoño, ¿sí?, de las raíces. Y por otro lado vemos que como habitante de Nazaret era llamado Nazareno. Como conclusión de este estudio, hemos sacado algunas cosas, pero sobre todo estamos ya quitando ideas que teníamos, ¿sí?, de cerca de algunas cosas. Mateo nos muestra claramente qué cosa, el cumplimiento de lo escrito acerca de Cristo por los profetas se dio como había sido anunciado, ¿sí?, completamente. Segundo, Mateo resalta la obediencia de José. Y cuando nosotros sentimos que el Espíritu nos guía, nos mueve a hacer o decir ciertas cosas, no debemos resistirnos en realidad. Como hijos de Dios debemos hacer lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Ahí está lo que resalta Mateo de la obediencia de José. Y finalmente, pase lo que pase, siempre el plan de Dios será cumplido en la vida de sus hijos. Siempre. Dios tiene un plan para ustedes, para mí, para nuestros hermanos en cualquier parte del mundo. Él tiene un plan. Muchas veces no lo entendemos en el momento, pero en el tiempo sí lo entendemos. ¿Verdad? Entonces, Mateo nos muestra, ¿sí?, que el plan de Dios se cumplió, tal y cual Él lo había anunciado a través de sus profetas. Con esto concluimos, hermanos, nuestro estudio de esta semana.
Si alguien quiere hacer alguna pregunta, o hermano Gustavito. Sí, por favor. De repente he estado un poco distraído. Quisiera saber en qué nos basamos o cuál es la fuente o la referencia que nos puede hacer pensar que los magos llegaron cuando Jesús ya tenía 6 meses o después, ya no cuando era recién nacido. Sí, ¿cómo se llama? El libro de la relación de los judíos. Se me fue el nombre. Es una fuente externa que describe los tiempos de viaje entre el posible lugar de los magos y Jerusalén, ¿no? Porque se ve, ¿sí? Se ve que apareció la estrella y ellos siguieron la estrella, ¿no es cierto? Entonces, ese tiempo que demoraba en viajar, ¿sí? Da a entender que no llegaron exactamente cuando él estaba naciendo. Nacieron después de su nacimiento. Lo otro es el detalle que vimos en Mateo. ¿Qué dice Mateo? Dice, llegaron a la casa, ¿no es cierto? No dice que llegaron a el pesebre, donde nació. O sea, la adoración no fue en el pesebre, fue en una casa. Hermana. Sí, Herodes era tan estudioso de los hechos y del tiempo, sabía todo sabía también cuánto de distancia y el tiempo, probablemente él calculó que el niño sería menor o máximo de 2 años, ¿no? Sí, sí. El máximo era de 2 años. Por eso fue que Herodes mató. No era mayor que eso. Entonces, lo que indagó fue eso. ¿Cuándo partieron? ¿Qué tiempo les demoró en llegar? Todas esas cosas. No lo dice Mateo claramente, ¿sí? Pero nos da a entender ligeramente. Hermana, buenos días. La versión también dice que no eran magos y no sabios. Bueno, es casi similar, ¿no? En la traducción, ¿sí? ¿No? Sabio en el sentido antiguo también era gente que conocía, ¿sí? Todas las ciencias ocultas de ese tiempo, ¿sí? Es solo un juego de palabras. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces ahora sí terminamos. Fabio, por favor. Gracias, hermanos, gracias por vuestra atención. Espero que hayamos conocido un poco mejor acerca de, ¿sí? de las profecías del Señor Jesús.